Hola, buen día. Soy Cintia Karen Lucio Pérez, alumna de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe de la carrera de Administración y Gestión Empresarial. El tema del video de hoy será vicios del consentimiento para la materia de marco legal de las organizaciones. Firmar un contrato implica asumir obligaciones y para que una persona pueda obligarse debe dar su consentimiento libre de vicio que existe en distintas formas. Los vicios de consentimiento pueden ser originados por error, dolo o violencia. De configurarse cualquiera de ellos, el consentimiento dado queda viciado, lo que afecta la validez del contrato o negocio celebrado. Es evidente que, si el consentimiento está viciado por alguna de sus clases o modalidades, el negocio jurídico será ineficaz. El error de hecho o error de derecho. El error consiste en el conocimiento falso de la realidad. El error puede ser de tal naturaleza que vicie la determinación volitiva y la desvíe en sentido diverso del que hubiera querido el sujeto si no hubiera ocurrido el error. El artículo 1813 dispone: el error de derecho o de hecho invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan, si en el acto de la celebración se declara ese motivo o si se prueba por las circunstancias del mismo contrato, que se celebró en el falso supuesto que lo motivó y no por otra causa. Allí hay una falsa representación mental conforme a la cual se ha determinado la voluntad. Esa voluntad se habría formado de manera distinta si el sujeto hubiera conocido la realidad de no existir el error. ¿Hay acaso discrepancia entre una voluntad que no llegó a formarse y otra que se formó erróneamente por desconocimiento de los hechos que habrían servido para formar otra determinación? Pero no todo falso consentimiento o total desconocimiento de la realidad vicia la voluntad. Es necesario que el error sea determinante, que recaiga sobre la causa o motivo que impulsa a declarar. Se requiere además que se declare en el acto la celebración que el error fue el motivo por el que se celebró el acto, o que por las circunstancias del mismo se pruebe que éste se celebró en el falso supuesto que lo motivó y no por otra causa. Por ejemplo, una persona firma un contrato convencido que lo hace con determinada persona, pero luego resulta que debió hacerlo con otra y de haberlo sabido no hubiera firmado el contrato. Dolo y mala fe. El dolo es todo artificio o maquinación engañosa para inducir en el error o mantener en él a la otra parte que interviene en el acto, procurándose por este medio un provecho. El artículo 1815 establece: se entiende por dolo en los contratos cualquiera sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a uno de los contratantes, y por mala fe la disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido. El artículo 1816 dispone: el dolo o mala fe de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo aquella, anulan el contrato si ha habido la causa determinante de este acto jurídico. Artículo 1817. Si ambas partes proceden con dolo, ninguna de ellas puede alegar la nulidad del acto o reclamarse indemnizaciones. Por ejemplo, lo que hacen algunos empleadores para consentir que un trabajador firme un otro sí, el cual es un documento que introduce apartados, artículos, conceptos que se añaden al principal, o bien que acepte cambiar el contrato o incluso lo engaña para que renuncie bajo la promesa de firmarle otro. Violencia. La violencia puede revestir dos formas: la vis absoluta, fuerza física, y la vis compulsiva, amenazas. En la vis absoluta se ejerce coacción material sobre el cuerpo de la persona. La vis compulsiva está encaminada a forzar una declaración, creando en el ánimo de la víctima el temor de sufrir un mal grave con el que se le amenaza para arrancarle una declaración que no es la que hubiese producido libremente si no se le forzara a declarar amagándola. El artículo 1818 dice: es nulo el contrato celebrado por violencia, ya provenga ésta de alguno de los contratantes o ya de un tercero interesado o no en el contrato. Artículo 1819. La vis compulsiva consiste en la violencia moral que se ejerce sobre el ánimo de una de las partes por medio de amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado. La amenaza debe ser seria en el sentido de que puede impresionar el ánimo de una persona sensata, despertando en ella un temor racionalmente fundado de acuerdo con las circunstancias. Por ejemplo, personas armadas exigen la venta de propiedades a cualquier precio a cambio de no atentar contra su vida o contra su patrimonio. Muchas gracias, buen día.